Bueno, saludos a todos una vez más. Estamos en Maya Record, como pueden obviamente ver. Hoy voy a hacer la segunda parte del, supongo que se llama evento, sí, podemos decirle evento, del Kimochi de las orejas. Ya no es como la primera parte, bueno, básicamente es casi lo mismo realmente. Se entra, se tiene su equipo, cada uno tiene su equipo y le baja lo que puede el Kimochi y ya está. Solo que ahora tiene esta pantalla más bonita. Bueno, esta es la fase de grupos, por así decirlo. Y pues entre todos los que quedaron en el mismo, digamos, nivel de daño en la primera parte, le bajamos la barra de vida, matamos varias veces al Kimochi. Todo lo que podamos y pues eso, bueno, no todo lo que podamos en los 3 intentos que tenemos diarios, ¿no? Que tampoco son muchos, pero por lo demás es lo mismo. Oh, bueno, también está la mecánica de darle like a la gente aquí. Yo ya lo hice hace un momento y eso te da 50 de MP, 50 de MP que se reparten entre todos los personajes que uses, ¿no? Yo tengo 2, entonces a cada una le dieron 25. Y pues eso, mi rango es bastante malo, la verdad. Para qué engañarse, pero pues todo bien. Tampoco, o sea, ya sabía que iba a ser así, más o menos. Así que todo bien, para mí. Para mis expectativas. En fin, bueno. Una vez dicho todo esto, pues podemos empezar a hacer los 3 intentos. Tristemente va a ser exactamente lo mismo, con el mismo equipo que tenía. Y pues empezamos así. Aquí tenemos al Kimochi de nuevo. Bueno, está bien así. Vamos a usar esto en el primer turno. Me habían recomendado intentar hacer una cadena, bueno, no sé si llamarla cadena, pero cargar el charge hasta 20, pero me parece un poquito complicado. Aquí lo que hubiera hecho para tratar de hacer esos primero el blast y luego los 2 charge, no hubiera funcionado, porque aquí no tengo 3 charge obviamente. Pero tampoco es mala idea, supongo. Voy a usar esto aquí ahora. Así. Es que o sea, es que es súper complicado hacer uno de 20 ya con más discos charge, pero yo creo que solo tengo 3. Creo que Felicia tiene 2 e Iroha tiene 1, o al revés. No me acuerdo exactamente. Pero lo veo un poco complicado conseguir esa hazaña. Alguna vez lo he conseguido, pero tú tienes 2 y tú tienes 1, sí, ya lo suponía. O sea que es bastante difícil para mi equipo hacer eso, lamentablemente. Pero bueno, hago lo que puedo. Tampoco ¿cómo se llama esto? No me estoy preocupando tanto porque sé que no puedo hacer mucho hasta que roleo por primera vez. Sí, sigo ahorrando, aunque los ahorros van súper lentos, porque pues ahorita no hay eventos que me den muchas Maya Stones, muchas gemas, entonces el ahorro va lentamente. El ahorro va lentito, pero bueno, todos los días se saca un poquito, ¿no? El otro día mencionaron, no sé si, no me acuerdo si en directo, creo que fue en directo, no me acuerdo quién lo mencionó, pero sí lo mencionaron, que a ver qué salía en Navidad. Y a mí no sé, perdón. Última. Ah, genial. Bueno, no es genial. Mi garganta está sonando raro. Lo siento.
Bueno, he tenido que alejar un poco el micrófono para que no suene tan molesto, que esté tosiendo. Pero bueno, supongo que se me entiende lo suficientemente bien ahora. No sé por qué. No sé por qué me pasa esto siempre que estoy en directo. Ah, no, esperen. Creo que ya sé por qué me pasa esto siempre que estoy en directo. Porque el resto del día no hablo. Es por eso. Cuando hago directo es cuando más hablo. Porque el resto del día no estoy hablando de ninguna manera. En el trabajo un poquito, pero mucho menos que aquí. Aquí hablo constantemente para... valga la redundancia, para no quedarme callado. Hablo para no quedarme callado. Sí, es una redundancia más o menos. Pero bueno. Eso. Bueno, este es el primer intento. Y me hicieron pensar que... en Navidad tal vez salga algo que me pueda interesar para rolear. Espero poder llegar a más Magia Stones, porque realmente no tengo muchas. Tengo varios tickets, eso sí. Esto no es todo lo que tengo. Estas Magia Stones hay que sumar los tickets que tengo por ahí. Y... eso. Hay que sumar los tickets. Bueno, el segundo intento ya tenemos un poco el MP cargado, aunque les voy adelantando que aunque tire magia, la magia no hago mucho más daño realmente. No hago mucho más daño realmente. Y eso que espero que no esté el debuff de magia, ¿no? Obviamente. A ver. Me dan ganas de hacer esto así. Bueno, no. Voy a hacerlo así para que sea puela combo. Al menos. Y hacer un poquitín más de daño. Y eso. Me pregunto qué saldrá en Navidad. Ya no queda mucho. Y aparte los Fate Wave banners de Navidad obviamente no salen el día de Navidad. Salen salen un poco antes. Porque Navidad es prácticamente ya al final de diciembre y obviamente ya sabemos que los Fate Wave salen, no sé, saldrá una semana antes o 2 semanas antes, puede ser, ¿no? Entonces ya queda poquito. Quedaría menos de un mes, tal vez. Y me gustaría saber qué saldrá ahí. No sé si la chica mágica o chicas mágicas, porque tal vez es una unidad doble. Puede ser. Las unidades dobles no me llaman mucho la atención realmente. Y ahora menos. Digo ahora menos porque a mí nunca me llamaron la atención. Y hice una excepción con Yachiroha, Hiroyachi, como quieran llamarlo. Hiroha más Yachi, yo no me acuerdo qué versión, Battle Version o Final Version, no. Seguro me estoy inventando esto, seguro que ni es así. Hice una excepción a eso en NA, dije, bueno, vale la pena conseguirla. Y justo fue la chica mágica, o chicas mágicas, yo diré chica mágica, la unidad de juego más complicada que me tardé en conseguir. En NA yo... ¿cómo decirlo? Bueno, le metí dinero al juego. Aquí no he usado ni un céntimo. Y pues salió mal, porque me spukearon 7 veces hasta que me salieron los 4 slots. Yo decía todo el rato, bueno, ya va a salir el cuarto, ya va a salir, o bueno, el tercero y el segundo, ya sale, pero no, salían una y otra vez los spooks. O sea, me salieron las chicas de 4 estrellas y se reseteaba el contador. Y al final terminé diciéndome, ok, ya he gastado tanto que tengo que tener esos 4 slots sí o sí, no puedo irme de aquí sin tenerlos. Y al final los conseguí, pero pues salió muy feo eso. Salió muy feo. ¿Por qué? Porque el evento siguiente fue... Bueno, chicos... Bueno, el siguiente evento fue el de Azaleas 2. ¿Y qué pasó en ese? Un poquito después, cuando acabó, pues que el servidor anunció que iba a cerrar, iba a dejar de funcionar. Así que esa Yachiroha prácticamente ni la usé. Entonces, aparte de que
Primero, no me gustaban mucho las unidades dobles, pues ahora me gustan menos por esa mala experiencia. ¿Y por qué no me gustan las unidades dobles? Porque me parece una... No diré tontería, aunque a mí me lo parece, pero no lo voy a decir así, porque seguro a otros les gusta un montón. Pero no me parece bonito como se ve en el juego. No me gusta mucho. Supongo que es una buena idea para no tener que inventarse personajes a cada rato y meter combinaciones de chicas será relativamente fácil para los desarrolladores del juego. Y poner, bueno, la nueva chica mágica son estas dos en una. Y así van a poder hacer varias con combinaciones de 2 en 2, ¿no? Es una idea genial para ahorrarse personajes nuevos. Aparte de que ya le sacan versiones de diferentes... Por ejemplo, aquí hay 2 mamis diferentes. Ay, miren, justo aquí está Rena y Kaede, que esta es la unidad de 2 que menos me gusta. Es la unidad de 2 que menos me gusta, sí. En fin. No es que las odie, solo es que es la que menos me gusta. Siempre trato de especificar eso. Que sea lo que menos me gusta no quiere decir que odie algo. Simplemente es lo que menos me gusta. Es diferente. A ver. Uy, casi me olvido de mover esto. Muchas veces me ha pasado eso. Me olvido de mover el punto de ataque, por así llamarlo, y le pego solo un sitio en vez de pegarle a 3. Y bueno, eso, volviendo a lo del principio, tal vez alguien escuche esto en YouTube, tal vez, y lo diga en los comentarios, no lo sé. ¿Qué cree que va a ver en el banner de Navidad? Me gustaría saberlo, y ojalá no sea una chica doble, una unidad doble, ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, vamos a ver esto. Voy a hacer esto así. No, voy a hacerlo así. Y también me imagino que van a volver chicas antiguas de Navidad como, no sé, Holly Mami, Rika Ren, que creo que es la unidad doble que más me gusta. Tal vez es porque es de Navidad o porque son ellas dos y me gustan ellas dos. No lo sé, pero creo que esa es la que más me gusta de las dobles. Dentro de que no me gustan, ¿no? No me acuerdo cuál fue la... No me acuerdo si hubo otra de Navidad el año pasado. En el servidor japonés, en este, obviamente. No me acuerdo. Tendría que mirarlo. Pero creo que sí. Supongo que volverán todas las unidades de Navidad. Pero no me llamaba mucho la atención ninguna. Yo tenía Jolialina 4 slots en NA. Pero no me llama la atención mucho intentar conseguirlo de nuevo con 4 slots. Como ahora, pues tengo que estar ahorrando muchísimo, porque no le meto nada de dinero al juego. Pues quiero ahorrar para otra cosa, por así decirlo, ¿no? Jolialina es bastante genial, sí, pero no sé, prefiero una unidad light o dark por lo de las ventajas de clase y todo eso, ya que como tengo que... No, a ver. Como voy a usar todas mis Magia Stones para intentar conseguir 4 slots de ese personaje, pues no puedo estar pensando en muchos más. Para intentar conseguir el personaje que vaya a tratar de conseguir en algún momento, porque no sé cuál va a ser. No he decidido eso. Había pensado mucho en Madoka, Ultimate Madoka, pero no lo sé. O sea, es el personaje que más me gustaría volver a tener con 4 slots, pero no lo sé. No sé. Tendré que ver. Seguiré ahorrando hasta entonces. Y bueno, esta es la última oleada
con el último Kimochi. Y ahí acabamos. Y como ven es lo mismo que en el video anterior. Por eso va a ser corto este video. Está sonando un taladro. Vecinos, los odio. Los odio mucho porque tienen que hacer eso. Y lo hacen muy seguido. No sé qué hacen en su casa que se ponen a taladrar y hacen ruido. Es un fastidio. Oh, miren aquí. Murió el Kimochi de nivel 23. Debería aparecer el de nivel 24. Ah, bueno, no. Pensaba que sí aparecía... qué genial. Bueno, pensaba que aparecía uno de más nivel, pero pues parece que no es así. O si será así. Vamos a retroceder y volver a entrar. Solo por curiosidad. No, es el mismo nivel. Qué curioso. Es que el primer día era nivel 1 y he visto que sigue aumentando de nivel. Y yo asumía que cada vez que moría subía un nivel, pero no ha subido. O es que antes era 22 y ahora es 23 y no me he dado cuenta. No tengo idea. No lo sé. Pero bueno. Esto es por ahora el evento. Mañana voy a hacer lo mismo, aunque no en directo. Ni tampoco lo voy a subir a vídeo. Tampoco va a ser vídeo. A ver, nadie... No es muy divertido estar mostrando... Hey, miren, hago exactamente lo mismo que el día anterior. Sé que esto es súper parecido a el video anterior de directo, pero al menos es diferente por un poquito, ¿no? Ah, si alguien tiene dudas de dónde estaba lo del like, está justo aquí. Le das clic aquí ese botón, al botón morado de arriba a la derecha, porque ustedes no ven el mouse. Al botón que dice que está abajo del menú. Y justo abajo de donde está el número 1, o sea, a la izquierda de las chicas mágicas, tiene el top 1 de mi grupo, si no me equivoco, creo que es este grupo. Justo ahí sale para darle like al personaje, a la persona, y eso te da 50 de MP desde el principio. Y yo ayer no lo encontré, si soy sincero, no lo encontré. Me puse a buscar por todos lados, apretando todos los botones, y creo que no le di ese botón, pero hoy sí le di. Antes de empezar el directo me puse a darle a todo. Bueno, en realidad no, me puse a darle a lo que no le había dado el primer día. Y dije, ah, bueno, pues aquí está. Este es el botón que le da like y me da 50 de MP gratis. Bueno, espero tengan más suerte que yo haciéndole daño al Kimochi. Contribuyan todos para hacer eso y pues también para las monedas, ¿no? Me habían recomendado en el otro directo y también vi por ahí escrito que lo mejor es comprar, bueno, luego de los orbes arcoiris y los tickets, lo mejor es comprar los cristales estos de Spirit Enhancement, los más caros, porque casi no los venden al parecer. Yo no me he fijado realmente porque como soy tan nuevo, creo que llevo un mes ya en el japonés, aún no he subido el Spirit Enhancement de nadie, porque voy como que en un orden en mi mente quiero ir en el, entre comillas, en orden de cómo avanzó el juego, o sea, hasta Doppel, y luego del Doppel recién a empezar con eso. Entonces no he mirado mucho las tiendas, mucho los cristales que hay en las tiendas, ¿no? Pero eso, me recomendaron eso y creo que tiene sentido. Si es que realmente no los venden mucho, pues eso es lo mejor, comprar los cristales gratis. A mí solamente me queda la poción de BP. Creo que eran puntos de batalla, los de Mirrors, ¿no? O sea, sí sé que son los de Mirrors, pero no me acuerdo si el significado de BP era Battle Points. Pero no me acuerdo. Bueno, me quedan los cristales pequeñitos y los materiales de luz, que pues lo puedes conseguir en los laberintos, así que no son tan atractivos. Y los Curse Chips infinitos, que creo que no valen mucho la pena comprarlos. Supongo que luego me compraré intentaré comprar todo esto de aquí. No sé si pueda. ¿Cuántos cristales son? Asumiría que son 6, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, son 8 tipos de cristales, entonces 8. A ver, cada uno sería 80, 80 por 8, 640. Pues aún no me alcanza, pero... no, yo diría que no me va a alcanzar para comprar todos, pero... Bueno, si me alcanza bien, si no... pues da igual. Suerte con las peleas y pues nos vemos en otro directo o vídeo si me estás viendo en vídeo. Y pues si quieres pasarte alguna vez por los directos para que el chat de la derecha no esté vacío, porque sí está vacío. Por suerte, a veces, la mayoría de veces por suerte sí entra gente, pero creo que esta es una mala hora y
todo eso. Pero bueno, es la hora que he podido hacer esto. Y a la hora que tenía ganas de hacerlo. También es importante. Para mí, al menos. Bueno. Si quieren pueden pasarse por aquí. El canal se llama exactamente igual que el de YouTube. Y si quieres te suscribes al canal de YouTube. Sería genial también. Bueno. Nos vemos en otro vídeo directo. Hasta otro momento en el tiempo.